Todo inicia con el recuerdo de una joven vestida de militar caminando tras un oficial. Al despertar se encuentra en su presente, en un hospital recuperándose de heridas mientras trata de escribir una carta. Un hombre va a visitarla teniendo recuerdos de ella. Violet la llama al verla en el piso, mientras ella pregunta por Gilbert. Higgins es el nombre de quien la ha ido a buscar. Al no saber qué responder a la chica solo le indica que deberá ir con él. Violet, quien solo sabe recibir órdenes, obedece. Higgins lleva a Violet donde la familia Evergarden, como había sido el deseo de Gilbert, donde es bien recibida. Ella muestra sus prótesis mecánicas luego de derramar el té y recibe unos guantes de obsequio. Violet, que no sabe qué hacer después de la guerra, muestra su frustración, pues ha sido criada como un arma. Razón por la que Higgins decide llevarla con él y emplearla. Así Violet empieza a conocer el correo, puesta a cargo de Benedict para su entrenamiento. En el servicio postal Violet conoce a las Dolls y mientras escucha a una redactar una carta, decide convertirse en una para entender el significado de la palabra amor, pues no logra entender lo que son los sentimientos. Violet comienza su entrenamiento como Dolls, lo que coincide con su apariencia de muñeca y su mirada inexpresiva. Sin embargo, una doll debe transmitir en sus cartas los sentimientos de las personas y si bien Violet es diligente y dispuesta a trabajar, no comprende aún el significado de los sentimientos de las personas, siendo esto una barrera inicial. Entrena bajo la tutela de Catleya Baudelaire, jefa de Dolls, además de Iris y Erika Dolls de la empresa de correspondencia. Siendo su mayor problema su incapacidad de entender a las personas. Así, tras causar un inconveniente mayor al escribir una carta que afecta a terceros, Violet se ve perdida en sus pensamientos, tratando de entender la complejidad humana y recordando a Gilbert, dudando así ser adecuada para ser una doll, objetivo que se propuso para lograr entender qué significaba la palabra amor. Dicha por Gilbert antes de desaparecer en la guerra luego de ser herido en el combate donde ella pierde los brazos. Concluyendo también que debe esforzarse más para lograrlo, mientras Violet busca entender aquello que se le negó durante su niñez. Erika también siente dudas sobre su capacidad para ser doll, principalmente su motivación y deseo. Viendo por su lado a Violet y su persistencia piensa sobre su capacidad y la apoya. Tras la decisión de aceptarla como una doll, Higgins, quien se empeña en ayudar a la chica, asigna su uniforme de dolls a Violet y le da una joya, que recuperó luego de ser robada en el hospital donde estuvo, una muy preciada por ser el recuerdo que tiene Violet de Gilbert, siendo este su primer y único regalo, sugiriendo Catleya a Violet estudiar en la Academia de Dolls. Primer día de la Academia de Dolls. Violet llega a un edificio grande con un aula espaciosa y destaca por su actitud y peculiares modales militares. Violet destaca por ser seria, disciplinada y su poca capacidad para interactuar de forma informal con el resto de estudiantes. Aún así, Luculia, una de las estudiantes, intenta hacer contacto. Violet destaca por su capacidad en la teoría y se encuentra con su freno al tener que escribir una carta junto con Luculia, donde aparece nuevamente su falta de capacidad para comunicar sentimientos comunes como aprecio, saludos o simple añoranza, siendo una carta un instrumento para transmitir sentimientos. Luego de un mal día, Lujuria lleva a Violet a conocer un campanario con vista a la ciudad y una hermosa vista donde Luculia guardaba recuerdos y donde Violet remonta a recuerdo de su época con Gilbert. De regreso, Lujuria ve a su hermano ser expulsado de un bar ebrio y trata de auxiliarlo, mientras Violet habla con Higgins y le expresa su temor de no lograr ser un doll. Así, el día de la graduación Violet no es considerada apta, mientras Lujuria consigue graduarse. Luculia busca a Violet y trata de ayudarla invitando a escribir una carta de Gilbert, quien considera es realmente la persona que quiere escribir, pero ésta se bloquea y confiesa a Luculia que no sabe expresar amor, a lo que Luculia confiesa como ella misma no ha podido relacionarse con su hermano luego de perder sus padres en la guerra y volver lesionado y conflictuado sin que ella consiga palabras para expresarle su sentir. Violet, quien escucha su sufrir, intenta escribir una carta para el hermano de su amiga. Lo busca y encuentra en un callejón tirado dándole la carta que redactó en nombre de su amiga. Una frase sencilla donde expresaba su alegría por regresar vivo de la guerra y la cual logra llegar al joven. Al día siguiente, Luculia lleva a Violet a la academia donde la instructora y recibe su broche de graduada, pues aun cuando sencilla la carta logró expresar el verdadero sentir de los hermanos y los ayudó a mejorar su relación. Iris recibe su primer encargo para escribir fuera de la empresa una carta en su pueblo natal, pero sufre un accidente y cae por las escaleras lastimándose.
Al no poder escribir por su brazo lastimado, esta tiene que ir con Violet para que la ayude. Estando Iris y Violet en el pueblo, descubren que fue la madre de Iris la contratante del servicio. Pues quería redactar las cartas de invitación para celebrar el cumpleaños de Iris, porque tiene intención que Iris se case y deje de ser un doll, cosa que no le hace gracias a su hija. Violet, quien cumple sus contratos de forma inflexible, redacta y reparte las invitaciones aun con el descontento de Iris. Iris entra en furia en medio de la fiesta al ver a un antiguo amor y termina expresando sus emociones y sentimientos por aquel amor a Violet, quien aún lucha por entender el sentir de las personas y los propios, ayudándoles a acercarse y haciendo entender a Iris su aptitud. Por lo cual decide hacer que Violet la ayude a escribir y entregar una carta de disculpa a las personas que asistieron a la fiesta y su familia. Iris vuelve junto a Violet a la empresa luego de hacer las paces con su familia y entendiendo un poco más a Violet, quien admira la belleza de los campos de flores que se ven desde el ferrocarril. Higgins es contactado por el ejército para colaborar en una misión diplomática, enviando a Violet a realizar las cartas de cortejo que se deben realizar la princesa Charlotte Everfreya Drossel para ser enviadas al príncipe de F-Luegel, Damian Baldur-Fluegel, cumpliendo así con el protocolo de cartas públicas de cortejo para su compromiso, un compromiso donde la princesa se siente un poco intimidada porque existe una diferencia considerable de edad. Empezando un intercambio de elegantes y hermosas cartas donde las dolls que atienden a cada uno de los pretendientes interpretan de manera hermosa y elegante las ideas que reciben. Mientras la población de ambos pueblos se emociona con dichas cartas, la princesa siente cierta frustración en dichas respuestas. Charlotte, quien es muy joven, aún siente miedo ante los sentimientos de su pretendientes y a dejar Palacio sola, teniendo que dejar incluso a su nana en Palacios. Así, mientras seguía el intercambio de cartas y en una conversación casual, Charlotte cuenta a Violet sobre su único encuentro con el príncipe, la impresión que le dejó y sus expectativas. Con lo cual Violet, ante la situación, decide cambiar la forma de comunicación dejando que ambos redacten sus cartas de forma directa, tratando de darle un flujo personal a este sistema de intercambio de cartas. Así, tras una serie de cartas honestas entre dos personas y tras un encuentro en el jardín bajo la luna, ambos príncipes expresan su intención de llevar adelante la boda. Charlotte se despide de su nana Alberta y mientras se celebra la boda que une ambos reinos, Violet regresa a casa, junto con Cadleya, quien realizaba el papel de la doll del príncipe. Violet consigue al capitán Diethard, quien le recuerda su época de asesina en la guerra como arma humana. Un conjunto de dolls son enviadas al Observatorio de Justicia Sahar. Violet consigue a Luculia y otras dolls que conoció en su entrenamiento, quienes la felicitan por su trabajo con la princesa. El observatorio, que tiene una gran biblioteca, ha solicitado a todas estas chicas para transcribir libros que deben ser copiados para su conservación, pues los actuales ya presentan algún deterioro. Así asignan a un transcriptor de observatorio por cada doll para que hagan equipo en la reproducción de los libros. Violet es asignada junto a Leon Stefanotis, un joven poco convencido de la utilidad de las dolls. Empezar con el trabajo y Leon, quien es un joven estudioso, queda sorprendido ante la habilidad de la doll para su labor. Tras una larga jornada de trabajo, el dúo termina siendo de gran capacidad. Violet y Leon conversa. Este le pregunta a Violet por qué una vida donde está viajando continuamente y queda sorprendido al escuchar las razones de esta y causando gran admiración, la cual se incrementa cuando escucha a esta defenderlos en los pasillos de la biblioteca cuando un grupo de jóvenes la abordan y esta expresa su apoyo a Leon. Leon, quien de una forma queda prendado de Violet, comienza una amistad con esta y le invita a ver un evento astrológico que todos esperaban, para ver pasar un cometa. Durante el evento hablan y Leon le cuenta la historia de sus padres y cómo quedó solo en el observatorio. En dicha conversación le explica a Violet cómo es la soledad, pues ésta decía no entender el sentimiento aun cuando en algún momento entiende que el sentimiento que tiene Violet por Gilbert no es soledad por la distancia sino amor. Violet ha sido contratada para transcribir la última obra de Osukabe Busta, un importante escritor de teatro. Mientras Higgins y Cadleya hablan de contar la verdad de Gilbert a Violet. Llega Violet a una casa en medio del campo junto a un lago. Es recibida por Osukabe, cuya casa parece un caos y quien percibe algo a ver la tristeza que le transmitía Violet. Luego de ordenar e intentar cocinar, Violet consigue a Osukabe buscando alcohol, el cual ha eliminado de la casa para que éste se concentre en su trabajo. Empieza Osukabe a dictar la historia a Violet, quien escribe diligentemente.
Sin embargo, este se bloquea al llegar a cierto punto de la historia al no saber cómo terminarla. Violet consigue un hermoso paraguas azul y Osukabe enfurece pues este pertenecía a Olivia, su hija muerta, y las imágenes regresan recordando su dolor. Osukabe se propone terminar la historia que quería para su hija Olivia, así dictando palabra tras palabra. Llega un punto donde no sabe cómo darle un fin a la historia y le comenta a Violet que le gustaría verla parada con el paraguas junto al lago para inspirarse, al tratar de imaginar a la heroína de su historia volar sobre el lago. Violet, quien realiza cualquier tarea encargada, corre y brinca sobre el lago dando por unos segundos una imagen de la chica volando a Asuka, quien recuerda a su hija y le da el final a su historia. Violet se despide de Asuka en el muelle, quien regala el paraguas, pero mientras vuelve Violet empieza a entender el significado de aquellos que mató durante la guerra y el desconsuelo que la muerte de un ser querido deja en la vida de quienes lo rodean. Recuerda así la frase que Higgins le dijo en un momento, sobre cómo ardía por dentro por lo vivido, y entiende el significado de esas muertes. Lo cual causa en ella un gran tristeza y dolor, pues anteriormente no lograba entender todo aquello que sucede en la vida de las personas cuando muere un ser querido. Al desembarcar, Violet se consigue con la señora Violet, aquella que la acogió por petición de Gilbert y quien sin saber le comenta que éste realmente estaba muerto. Corriendo donde Higgins a reclamarle por ocultar la verdad, Violet sale en busca de Gilbert, sin poder aceptar su muerte. Llega Violet a la casa donde una vez estuvo con Gilbert y allí le muestran la tumba que realizaron para este. Violet llega a las ruinas donde desapareció Gilbert en la guerra y donde se le dio por muerto. Allí Higgins la consigue y le cuenta a Violet cómo Gilbert le pidió que la cuidara si le sucedía algo durante la guerra. Violet se encierra en su habitación llena de dudas y sin saber qué hacer luego de la noticia de Gilbert. Las demás dolls le envían una carta y Violet decide ayudar en sus entregas al anciano de la empresa que reparte las cartas en la empresa, quien le dice a Violet el valor de las cartas y hacer llegar los sentimientos de las personas que éstas expresan. Así Violet regresa y pregunta a Higgins si es correcto que viva luego de lo que ha hecho en su vida. Lo que éste responde diciendo que no puede borrar lo hecho en la guerra, pero que su trabajo como dolls tampoco desaparecerá. Así Violet decide continuar su vida y ser digna de su nombre, ese que le fue dado por Gilbert. Violet llega a casa de Anne, una niña que vive en medio del campo en una gran casa junto con su madre. La niña ve llegar de lejos a la doll y corre para avisar a su madre que un muñeca venía caminando. La madre, al recibir la noticia de la llegada de la doll, decide atenderla para comenzar un encargo de una serie de cartas que desea que Violet escriba para ella. Como la madre de Anne está enferma, el ritmo de las cartas se lleva con cierto ritmo, mientras Anne interactúa con Violet, a quien confunde con una muñeca y que ve como la persona que le roba la atención de su madre. Anne trata de saber qué escribe Violet para su madre, sin embargo ésta le dice no poderle contar. Mientras la niña trata de averiguar por qué su madre presta tanta atención a las cartas, en su mente crece la idea que escribe a una persona más importante. Mientras sigue la redacción de las cartas bajo la delicada condición de salud de la madre de Anne, Anne tiene un conflicto entre la molestia con Violet por tomar tiempo de su madre y el afecto que le ha tomado a la doll. Sin embargo, la despide con afecto cuando ésta termina y se va. Violet llega a la empresa con una gran cantidad de cartas. La madre de Anne, que sabe tiene poco tiempo, ha encargado cartas para su hija para los próximos 50 años de forma que pueda seguir recibiendo aún luego de su muerte. Violet muestra las cartas en la oficina y expresa su sentimiento de tristeza al pensar que la niña se quedará sola y deberá afrontar todo ese tiempo sola. Sentimientos que oculto delante de la niña. Violet toma a escondidas un pedido para ir a escribir una carta en una zona en guerra. Luego de trabajo consigue que un piloto la traslade a la zona, pues nadie quiere ir allí por los conflictos. Mientras en el sitio en conflicto un grupo de soldados es emboscado, los soldados son abatidos uno tras otro por un francotirador mientras huyen, quedando un soldado de nombre Aidan solo al final, quien mientras huye es rodeado. Violet logra ver la escena desde el avión y decide lanzarse en paracaídas cuando ve que sería ejecutado allí. Con una gran habilidad desarma a los soldados y los insta a retirarse. Estos, al reconocerla y recordar su fama y ferocidad, se retiran. Violet se refugia junto con Aidan en una cabaña para permitir que el malherido soldado trate de recuperarse de la herida. Aidan, quien resulta ser la persona que pidió el servicio de la carta y quien está muriendo, pide a Violet redactar la carta que desea enviar. Ella escucha y redacta la carta y tras la muerte del soldado decide ir a entregar la carta a la familia de Aidan antes de regresar a casa.
El almirante Siegfried Bougainvillea Germano de Gilbert es enviado a una misión diplomática, donde se busca evitar una nueva guerra. En dicha misión deberá escoltar a un diplomático acompañado de la Dol Cadleya. Luego de una travesía por mar, la delegación se prepara a realizar su último tramo en tren. Durante el viaje, Siegfried y Cadleya tienen diferencias de opiniones, puesto que el almirante solo la considera un arma y no la considera una persona. Violet regresa con el piloto a casa y en su viaje observa que las vías del tren han sido saboteadas. Ella no lo sabe, pero ese es el tren que trae a Cadleya y Benedict. Baja del avión para avisar y se consigue con sus amigos y el almirante. Al ver el riesgo de sus amigos, decide acompañarlos. Mientras el tren se traslada, es atacado. El almirante aún ve a Violet como un arma y ésta trata de demostrar que ha logrado avanzar, pero que le preocupa el bienestar de sus amigos. Violet, que se ha negado a matar, trata de detener el ataque y es reprendida por el almirante, quien le recrimina que su función es matar al enemigo. Pero ella se niega y aún así le salva la vida, solo para encontrar que el tren se descarrilara porque una bomba fue colocada en el puente. Violet y Benedict logran desactivar las bombas para que el tren pueda llegar a buen puerto y se firma el tratado de paz. Tiempo después, Violet es visitada por el almirante, quien la lleva a ver a la madre de Gilbert. Ella quiere hablar con Violet y al terminar el almirante le pide que viva una buena vida en nombre de su hermano. Así, en un acto donde se liberan cartas desde un avión para un festival, Violet logra colocar una carta donde se liberan todas al aire y caen junto con los sentimientos de quienes las escriben, para así continuar con su vida de doll.